Desde casas de familias que teóricamente no tienen nada que ver, los terroristas de Hamás en la franja de Gaza disparan proyectiles de mortero contra tropas israelíes. Y entonces unas cuantas novedades en el territorio de lo que son los combates o el cese de algunos combates y también la disolución del gabinete de guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió su gabinete de guerra. Este órgano había sido creado tras los ataques sin precedentes del 7 de octubre del movimiento islamista palestino Hamás. Pero la semana pasada, el centrista Benny Gantz abandonó la coalición gubernamental y con él se fue también Gadi Eisenkot. El Gabinete de Seguridad, que incluye al ministro de Defensa, al de Asuntos Estratégicos y al consejero de Seguridad Nacional, es el principal encargado de las decisiones sobre los temas vinculados a la guerra con Hamás. La prensa informó que la disolución del gabinete de guerra pretende acabar con los intentos de dos ministros de extrema derecha que han pedido participar en él desde el inicio del conflicto. En la otra guerra, en Ucrania, novedades que incluyen protestas. Familiares de soldados capturados tomaron las calles de la capital ucraniana este domingo para demandar su liberación. Protestas que ocurrieron dentro de la última jornada de la cumbre de paz que se desarrolló en Suiza y que hoy llegó a su fin. Los manifestantes intentaron llamar la atención internacional. Al final de la cumbre, más de 80 países pidieron que la integridad territorial de Ucrania sea la base de cualquier acuerdo de paz con Rusia, como parte de un documento más amplio. Este también incluyó como punto importante un llamamiento a la liberación de los prisioneros de guerra a través de un intercambio completo entre los que están en manos de Rusia y los que permanecen en el poder de Kiev. El ejército ucraniano cree que esta cumbre de paz puede ayudar a cumplir ese propósito. A casi 3 años del inicio de la guerra, Rusia actualmente controla una quinta parte del territorio de Ucrania y los acuerdos de paz continúan sin materializarse. Pero los familiares de los prisioneros tienen esperanza de al menos lograr la liberación de sus seres queridos. De aquí ya lo he conversado minutos antes del programa con nuestro invitado especial. Bueno, lo que vieron hace un momentito fueron datos. Ahora llega el momento del análisis y para eso es un gran privilegio para nuestro programa contar con el juez Alberto Milián, veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses, analista global. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Arranco por el lado de la convulsión que hay en marcha en Israel ahora con la disolución del llamado gabinete de guerra y otras cosas. ¿Qué sensación le da esto? Bueno, que Netanyahu está caminando por una cuerda muy floja, tiene mucho peligro, tiene resistencia interna, tiene resistencia de sus propios aliados y tiene resistencia mundial. Es una situación muy peligrosa. Ha perdido 2 miembros del gabinete, ambos eran ex jefes de las Fuerzas Armadas de Israel. Y creo que tiene un problema muy grave, porque tiene presión de los Estados Unidos para que facilite ahora la ayuda que le está entrando en Gaza. Eso ha llevado a esta postura ridícula de tomar unos descansos de 11 horas todos los días. Esas son reglas que nunca se habían visto en la guerra, solamente en Vietnam, donde no le permitían a los pilotos americanos atacar a ciertos buques, a ciertas bases, a ciertas instalaciones. Y eso no conduce a la victoria. El segundo punto es el siguiente. Netanyahu tiene los días contados políticamente. Si pierde los aliados de la ultraderecha, hay un colapso total de su gobierno. Él no quiere perder ese apoyo porque él está bajo encauzamiento y en juicio, en el medio de un juicio por corrupción. Entonces está en la cuerda esa floja que no se sabe para qué lado va a ir ahora. Y la mayoría de la opinión de los moderados en Israel es que él tiene que tratar de formar nuevas elecciones para que se forme un nuevo gobierno. Es una situación muy mala para Netanyahu. El otro peligro que está corriendo ahora, porque está una situación inestable, Hezbollah está aumentando el número de ataques en el norte de Israel. Es decir, Israel se pudiera estar enfrentando ahora a una guerra con 2 diferentes frentes. Yo no creo que Hezbollah está coordinando con Hamás. Yo creo que Hamás está sorprendido que Hezbollah, otro grupo terrorista financiado y apoyado por Irán, no ha tomado acciones más agresivas. Pero si se le presenta un segundo frente, eso representa un problema táctico y estratégico para Netanyahu.
Mencionó usted hace un momentito esa decisión bastante fuera de lo común de las pausas tácticas, como le llama el ejército de Israel, 11 horas durante el capítulo diurno en que no habría ataques, pero la ofensiva sigue. Dicen que esa pausa en realidad la finalidad que tiene es permitir que entre ayuda humanitaria. A mí me llamó mucho la atención, pero lo que me dejó asombrado es que el primer ministro Netanyahu aparentemente o no estaba al tanto o de verdad no está de acuerdo para nada, porque dijo que era inaceptable que se haya decidido hacer eso. ¿Cómo pueden decidir sin que la principal autoridad del Poder Ejecutivo lo avale? Esa es la técnica que usa Netanyahu siempre para taparse de los problemas. Es decir, él dice que no conocía lo que estaba ocurriendo. Seguramente lo conoce porque, número uno, es un hombre muy inteligente, un hombre muy capacitado, un veterano muy decorado que estaba en una de las unidades antiterroristas de la más élite que hay en Israel. Yo creo que él sabía, yo creo que él está haciendo eso para, de cierta manera, defenderse políticamente, negar que él conocía lo que estaba ocurriendo. Pero yo no le acepto eso. Yo lo que sí creo que es inaceptable, siendo el primer mandatario de ese país, de que él le permita a las Fuerzas Armadas hacer eso. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial nosotros hubiéramos tomado una pausa de los ataques que le hacíamos a Alemania nazista. Nosotros atacábamos a Alemania nazista de día y de noche y a toda hora que se podía. Uno le da una pausa a un enemigo y le da oportunidad a respirar, a volver a formar una nueva ofensiva, y creo que es un error. Y creo que en este momento es un error porque supuestamente solamente hay 2 batallones organizados de Hamas. Este es el momento, como hacemos en el boxeo, cuando tienes el enemigo en contra de la soga, noquéalo. Y eso no se puede hacer porque esas 11 horas son vitales. Lo mismo pasó en Ucrania, Pedro, cuando el Congreso norteamericano le restó apoyo por 6 meses. Eso le dio un oxígeno, una transfusión de sangre a Putin. Ahora Putin se lo está sintiendo y por eso fue a Corea del Norte a pedir ayuda de municiones de artillería. Pero eso fue un error. Esta guerra se pudiera haber acabado si se hubiera cumplido con el compromiso y las promesas de los Estados Unidos de América y nuestros aliados de la OTAN. Profundicemos en Ucrania, si le parece. En lo bélico hay un área en que ahora los rusos están preocupados de que logren rodearlos los ucranianos, que han contraatacado y han mantenido posiciones defensivas ahora muy sólidas en esa área donde los rusos habían avanzado. En el ángulo político, lo que veíamos al principio del programa con esta cumbre en que el apoyo a Ucrania fue de verdad impresionante, y viene días atrás también de este acuerdo de seguridad por 10 años con Estados Unidos, que me da la sensación es un mensaje extraordinariamente poderoso para los rusos. Bueno, las inquietudes que existen, y por eso el presidente Biden quiso hacer este acuerdo de los 10 años, este tratado de 10 años, es porque si hay un cambio de administración, el expresidente Trump ha dicho que él no va a apoyar. Al contrario, ha dicho que le iba a decir a Rusia que hagan lo que le dé la gana, que hagan lo que necesiten hacer sin límites ninguno. Entonces yo creo que esto es una manera de los Estados Unidos de mostrarle no solamente a Ucrania, pero a nuestros aliados de la OTAN, que tenemos un compromiso de largo plazo, un compromiso moral. Eso es importante. Pero la cumbre de paz yo creo que fue muy buena, mucho apoyo para Ucrania, pero países clave no estuvieron presentes, incluyendo Rusia y China. Es decir, ¿cómo uno va a tener una cumbre de paz y no tener participación de la otra parte? A pesar de que Putin ahora está cambiando su tono, porque yo creo que precisamente las cosas no le están yendo como él pensaba. Primero que todo, hay informes de sectores de Rusia de que los están utilizando a los soldados rusos como carne de cañón, que los están mandando al campo de batalla sin el apoyo militar que ellos necesitan. Algunos no tienen experiencia ninguna y inclusive en estos momentos los rusos están soltando mujeres que eran reclusas, presas, para que vayan de voluntarios a pelear. Quizás van a traer de enfermera o en otra capacidad de sanidad, pero la realidad es que yo no creo que las cosas le van bien a Rusia, ya que le empezaron a llegar los armamentos que los Estados Unidos había prometido. Recuerde, Pedro, que al fin del verano van a empezar a llegar los aviones F-16, que eso posiblemente va a cambiar. Otro cambio en las dimensiones de la batalla es que los drones se están utilizando ahora para atacar blancos militares dentro de la propia territorio ruso. Eso es un cambio radical porque los Estados Unidos había rehusado
y no le había permitido a Ucrania utilizar esas armas en territorio ruso. Así que yo creo que el panorama está cambiando. Putin habla de la paz, no creo que está hablando de una manera seria, pero creo que está tratando de abrir la puerta a ver si comienzan las negociaciones. Lo que los términos de Putin son inaceptables, es decir, se robó ese territorio y él quiere que se le entregue ese territorio permanentemente. Los ucranianos no lo van a aceptar, porque cuando Ucrania cedió sus armas nucleares después de la Guerra Fría, se le prometió por dos superpotencias proteger su integridad, los Estados Unidos y Rusia. Y ahora Putin ha invadido y ha causado un sinnúmero de muertes. La realidad es que también Ucrania tiene sus propios problemas. Una falta de soldados, de reclutas. Sí. Se han puesto mucho más agresivos en ir a buscar a aquellos que tienen edad para cumplir. Creo que todo hombre de 22 años a los 60 tiene que inscribirse para ir a servir o cumplir el servicio militar. Pero la ventaja en este momento ha cambiado de nuevo para Ucrania. ¿Por qué? Por la logística y por el cambio de las reglas del juego, que se le permite ahora a Ucrania atacar en territorio ruso a blancos militares. Un gustazo, como siempre, muy pero muy amable por su tiempo. Muy agradecido, Pedro, gracias. Encantado. El juez Alberto Milián con nosotros. Estamos hablando con un caballero que sirvió en las Fuerzas Armadas estadounidenses en una etapa como oficial de contrainteligencia. Vamos a un paréntesis al regresar. Un duelo de errores mentales. Lo protagoniza el actual presidente de Estados Unidos y el que estaba antes que él, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya volvemos.